Eh, Así Así es. Eso es. y el augurio de que nos sigamos cuidando, nuestra solidaridad con las personas que han fallecido, que son bastantes aquí en la provincia. Así Así es. es. Bueno, teníamos un retorno ahí, una falla del micrófono abierto, pero ya estamos bien, le escuchamos bien y estamos ya neutralizados en el interno. Asambleísta, queremos topar algunos puntos. Este diálogo es muy importante porque hay algunas cuestiones de tratar. Lo queremos hacer así, puntualmente, para que la ciudadanía esté informada. Se aprobó la ley llamada Defensa de la Dolarización, que envió vía urgente económico el presidente de la República. Cuéntenos, señor asambleísta, bueno, ¿cuál es su criterio en general y qué sectores apoyaron a esta ley en la Asamblea Nacional? Bueno, ingeniero, para conocimiento de la ciudadanía, yo creo que ha sido una ley bastante polémica, como ustedes bien han podido escuchar a través de la prensa nacional. Yo creo que es un proyecto que intentó por varias ocasiones el gobierno nacional enviar a la Asamblea, sin embargo fue devuelto en dos. A la tercera ocasión nuevamente ya el CAL califica esta iniciativa del Ejecutivo y la comisión trabaja para un primer debate. En el primer debate ya se expusieron de manera clara, directa, las inconstitucionalidades que puede tener este proyecto de ley, pero que sin embargo ya en el informe que la comisión nos presenta para el segundo debate no se han corregido esas inconstitucionalidades. Y en el análisis técnico, jurídico, porque así debemos hacer los asambleístas, nosotros no conocemos todo. Yo me valí de un equipo técnico, jurídico, me valí de economistas conocidos de manera que no estén sesgados a ninguna de las tendencias para hacer un análisis serio, y en ese análisis hemos determinado que la ley para segundo debate aún tenía varias inconsistencias, porque realmente no se puede tomar, por ejemplo, yo le voy a mencionar los artículos 417, 418, 419 y el 420 de la Constitución respecto de el Estatuto Interamericano de la Convención de Viena sobre los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. ¿Qué dice esto, no es cierto? Solamente se pueden incorporar buenas prácticas a la legislación nacional respecto de la protección de los derechos humanos, dicen estos artículos, pero sin embargo, dentro de esta ley prácticamente lo que se está haciendo es que esto sirva, este tratado sirva como para esta materia que tiene algo totalmente diferente. Y en ese sentido yo creo que después de un análisis serio, de un análisis técnico, jurídico, como dije, yo he tomado la decisión de no votar a favor de esta ley, como en otras leyes que tampoco he votado, como por ejemplo en la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Ustedes saben que yo voté en contra también de ese proyecto porque también tenía algunas inconstitucionales. Voté por el archivo en el mes de diciembre del 2019 también por otra ley urgente económica del gobierno que enviaba, y que siempre hay que hacer los análisis necesarios, los análisis técnicos para votar. Aquí, mire lo que un poco se en este caso usted votó en contra, es a que salgan los dólares del país, lejos de proteger, ¿no es cierto? Lo que se le da potestades a las dos juntas que se crean acá, una potestad exclusiva que tiene el gobierno en el artículo 303 de la Constitución de fijar la política monetaria, económica, financiera, se le da a un organismo que prácticamente ni siquiera es nombrado por el gobierno nacional. Se le da esta potestad para que regule la política económica, financiera, crediticia del país,
dejando de lado una responsabilidad exclusiva que le da la Constitución del 2008 al gobierno nacional. Es un argumento, pues, es un argumento quienes fuerte. apoyaron esta ley fue apoyada por los bloques prácticamente social cristiano, creo, el bloque oficialista y algunos otros asambleístas independientes, de pronto, o de otras tendencias un poco minoritarias, y alcanzaron alrededor de 86 votos en la asamblea, y pues esto ya se convirtió en ley luego de que el presidente envíe al registro oficial. Bien, Freddy, ¿por quién votó la izquierda democrática, el movimiento Pachacuti? Déjeme decirle que un poco en el análisis que se ha hecho allí, como que dentro del bloque de Pachacuti, me parece que algunos se abstuvieron, no votaron todos. La izquierda democrática apenas tiene un asambleísta, ¿no es cierto? Vilma Andrade. Y Vilma Andrade, ella votó, si no estoy equivocado, no quiero pecar, pero en el análisis me parece que ella vota a favor del proyecto, y en todo caso este proyecto fue respaldado con la mayoría de votos en la Asamblea Nacional. Sí, por 86 votos. Las leyes humanitarias y finanzas públicas obtuvieron aproximadamente 74 votos. Sí, un poco sorprende que el movimiento de Alianza País, que estaba dividido, como que en esta ocasión se unió nuevamente y apoyó este proyecto. Pues los argumentos que usted da son argumentos fuertes, en el sentido que el proyecto incluso es inconstitucional, porque la Constitución manda que la ley, las competencias de el manejo de la política monetaria es competencia del Ejecutivo, y prácticamente este proyecto hace que juntas, juntas autónomas sean las que le gobiernen al Banco Central, y por lo tanto el gobierno central es el que maneja esa política. De tal manera que, bien, no queremos quitar más tiempo con este tema, habrá oportunidad para debatirlo, es una ley sumamente importante. El presidente electo pues siempre estuvo también impulsando esta ley. Se dice que esta ley prácticamente hace que la banca, o el sector bancario, sea el que vaya a manejar el Banco Central. Se le quita la potestad al Ejecutivo, al presidente, nombrar directamente al presidente del directorio del Banco Central. Se le quita la potestad al Banco Central de dar créditos al Estado, pero no así si va a dar créditos a la banca privada. También el Banco Central en un futuro va nuevamente a regular, a controlar, a normalizar, a poner mayores normas de funcionamiento a las cooperativas, y se dice que eso amenazaría al cooperativismo y también al sector de la economía popular y solidaria. Pero ¿usted qué cree? Ahí se rumora que también habría demandas de inconstitucional a este proyecto por los argumentos que usted da, asambleísta. Sí, mire, ingeniero, yo creo que van a haber muchas demandas de inconstitucionalidad, toda vez que está demostrado, ¿no?, que varios artículos como los que yo he mencionado, el artículo 303, del artículo 490 y muchos otros artículos de la Constitución, que un poco están en contraposición con esta reforma, con esta ley que se ha hecho, y que prácticamente, como usted decía, lo peligroso es que se prohíbe que el Banco Central le preste al sector público, pero se deja la puerta abierta para que sí lo pueda hacer a la banca privada, ¿no es cierto?, que le pueda prestar recursos. Y no puede ser de pronto viable que esta ley deje que se abran las puertas de pronto para que salgan los dólares del país de manera indiscriminada, que la banca tenga que regular a la propia banca, ¿no es cierto? Es un poco medio absurdo, como se dice, y dejarle al ratón que cuide el queso, ¿no es cierto? Entonces,
es un poco peligroso. Usted lo mencionó, el sistema cooperativo. Mire que aquí le quieren prácticamente vapulear al sistema cooperativo cuando no es lo mismo el banco que la cooperativa. La cooperativa es prácticamente de los socios, sí, de los socios mayoritarios, no así un banco privado que es de pocos dueños o de un dueño. Y entonces aquí se ve seriamente afectado el sistema cooperativo porque no va a poder competir dentro de las mismas condiciones con la banca y tendrán que algunas cooperativas de pronto optar para convertirse en bancos, que lo veo muy, pero muy complicado. Yo creo que una de las razones fundamentales que a mí me movió a que no vote por esta ley es sobre todo que la Asamblea Nacional no tiene la competencia de nombrar, ¿no es cierto?, en este caso a los representantes de las juntas, pero que ahora esta ley le da la potestad a la Asamblea de nombrar, y que anteriormente el gobierno tenía sus representantes ahí en la Junta Monetaria, y ahora prácticamente van a ser representantes de la banca con larga trayectoria en la banca, y que sean ellos los que nos dicten las políticas. Ni siquiera se fija un techo a las tasas de interés aquí en esta ley, como era nuestra aspiración, que definitivamente ya se ponga un techo, pero que realmente no. Aquí únicamente ellos van a tener la potestad de inclusive regularse, y por lo tanto yo creo que hay riesgos innecesarios en esta ley, que a decir era de pronto una exigencia del Fondo Monetario para desembolsar varios millones de dólares que está necesitando en estos momentos del país. El país necesita ahorita recursos para darle a la salud, para atacar la pandemia. Pero la ley dice, ya esta ley promulgada, digamos, por la Asamblea, esta ley prohíbe totalmente entregar dineros al Estado. Es decir, que el gobierno no podría hacer un crédito así hay un terremoto, así haya una excepción. No hay excepción, así hay una excepción por calamidad como la pandemia. Totalmente prohibido el Estado de acudir al Banco Central, a pesar que en el Banco Central están los depósitos del propio gobierno nacional, de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, recursos del propio gobierno no los podría utilizar. Eso es terrible, ¿no? Porque mire, estas dos juntas que se crean tendrán la posibilidad de bloquearle inclusive al Estado, de bloquear las cuentas cuando ellos quieran, de bloquear los dineros que son de los municipios, del IES y de todos los depositantes, inclusive tendrán esta posibilidad. Pero lo peligroso es que el Estado no puede tomar parte de esos recursos en el caso de una emergencia, pero sí lo podrán hacer y entregar de pronto a la banca privada, cosa que a nosotros nos ha parecido totalmente desproporcionada esta normativa, que bueno, muchos lo han defendido y que a veces no entendemos, no alcanzamos a entender, ¿no? Cómo hay economistas y economistas que defienden esta ley por un lado, pero que por otro lado nos hacen ver las inconstitucionalidades que tiene y que puede ser sometida a un proceso de inconstitucionalidad, pero que yo creo que se ha habido también gente imparcial que se ha prestado y ha hecho análisis serios y que se han determinado algunas conclusiones totalmente que no estarían bien. Y hay gente que inclusive exagera, ¿no? Hay gente que exagera y que ha puesto el miedo también en el país y que ha dicho que regresa nuevamente el impuesto verde, que regresa a través de esta ley el impuesto al patrimonio y en fin, una serie de absurdos que más bien desinforman a la ciudadanía, que es totalmente falso. Usted ha visto cómo han circulado videos inclusive y que dicen que prácticamente regresa todo lo que la Asamblea derogó, como el impuesto verde, como este impuesto
que era a la propiedad, al patrimonio, en el caso de la venta de una casa, ¿no es cierto? Pero que esto es totalmente falso, que hay que analizar, que hay que claro, leer. los sí. argumentos Ahora, que usted nos ha dado son más que suficientes y de peso, ¿no? Que sea inconstitucional, que va a gobernar el dinero de los gobiernos seccionales, incluso el propio gobierno nacional, de los depositantes, lo va a gobernar ahora la banca privada. Eso sí es una realidad, que el Banco Central puede prestar la plata al banco, a la empresa privada, a la banca, pero no al gobierno, así sea en una emergencia. El Estado no puede recibir ayuda del Banco Central, y son juntas con gente conformada del sector financiero, es decir, de la banca. Freddy, lo que sorprende es de que hayan habido tantos votos, porque 86 votos quiere decir que se allanó, inclusive en esta asamblea que ya fenece, se allanó el propio partido Alianza País. También así fue, creo que unas 2 o 3 personas votaron en abstención, por ejemplo, Ana Belén Marín, que desde el primer debate había expuesto sus argumentos, siendo parte de la comisión donde se trató este proyecto de ley. Ella había expuesto sus argumentos, no lo corrigieron. Para el segundo debate ella se abstuvo, y yo creo que ya pesó allí ya pesó la elección del nuevo presidente. Por el tema de la ley humanitaria, pero yo tengo mis razones, yo los he expuesto. Yo he defendido a más de 15,000 maestros en la ley humanitaria que no tienen título docente y que se iban a quedar sin trabajo en el mes de diciembre del 2020, porque así decía la ley anterior. Y también allí logré insertar, usted conoce y debe conocer la ciudadanía, el tema de las pensiones vitalicias, que es una de mis propuestas, y que por lo menos se logró aprobar para que ya definitivamente se le retire las pensiones a quienes corrieron y la justicia les está persiguiendo, a quienes tienen sentencia, ya no tienen esas pensiones vitalicias. Algo se hizo en esa ley, pero que realmente se dice que la ley es tan mala, más bien en los informes que nos ha dado el INE y todo, yo creo que no es tan mala como allí se dice. Hay una visión de desarrollo económico, hay la flexibilización laboral. Se dice que la flexibilización laboral ayuda a dar en plazas de trabajo y cosas de esas. Es totalmente diferente acá, porque estamos hablando de una ley en donde es inconstitucional, como usted dice, ¿no? Se le está quitando soberanía al país porque se le está dejando a la banca imponer la política monetaria con el Fondo Monetario Internacional. Pero mire, pero totalmente, porque ¿cómo puede ser posible que esta ley quiera estar por encima de la Constitución y dándole atribuciones y competencias al legislativo, ¿no es cierto? Que no las tiene, restando esas competencias y esas capacidades al Poder Ejecutivo, que de acuerdo al 303 de la Constitución es clarísimo. Él es el Ejecutivo, es el que debe fijar la política monetaria, financiera, crediticia, todo en el país, pero lamentablemente a través de esta ley se atribuye a un órgano prácticamente que va a ser particular, que no va a tener el Estado ninguna representación, y lo que aducen ellos es que estas juntas van a estar dentro del servicio público y por lo tanto el Estado les va a controlar. Algo corrigieron en este tema, porque mire que estaban integrando 5 en cada una de las juntas, ahora dejaron solo 3, y de los 5 solamente 1 en el primer debate era servidor público, los demás estaban prácticamente eran particulares que podían venir a las reuniones y nada más, ¿no es cierto?, con tremendos sueldos. Eso también es otra cosa, que esto no es que van a ganar $1,500, $1,200, mire, crear 2 juntas para aumentar más la burocracia en este tiempo que el país necesita recursos, yo creo que no era dable, y por eso nosotros pensábamos que no iba a haber los votos. Desde hace mucho tiempo nosotros pensábamos que no iba a haber los votos, a pesar de que nos habían llamado, nos habían realmente pedido, ¿no? Sorprende cómo se da la votación, este proyecto, pero que finalmente no lo hicimos por ética y por principios, no, porque yo creo que hay que pensar no en el ahora, sino en el mañana y en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Bien, ¿se puede saber los otros asambleístas de aquí de la provincia de Sucumbíos cómo votaron, Freddy?
Me parece que de los tres, una persona votó a favor del proyecto, sí. La asambleísta Los que dos reemplazó asambleístas al votamos, licenciado los dos Azuero, asambleístas votamos en contra. el de la Revolución Ciudadana, Poma, supongo que votó en Él votó contra. en contra también, así fue, así fue. Entonces, la asambleísta que reemplazó al licenciado Azuero, ella votó a favor. Así es. Este se alineó. Así bien, es. bien, asambleísta. Hay otro tema Eso importante. está visible, eso no podemos esconder. Sí, es público además. Pero es importante que la ciudadanía conozca, ¿no?, el comportamiento de sus representantes, porque lo que representan es a la población, votan con el carácter nacional, también hay que aclarar. Freddy, háblenos de la ley amazónica, el proyecto que usted más interés le ha puesto, de la ley de tránsito, que es uno de los proyectos que más interés le ha puesto. Luego hablamos de la ley amazónica, pero de la ley de tránsito, ¿cómo le ha hecho seguimiento? Mire, ingeniero, rápidamente, yo como he dicho, mientras unos estaban abiertamente en franca campaña, tanto para la primera vuelta como para la segunda, yo he estado trabajando, no he descuidado un solo día mis actividades, mis funciones que el pueblo me encomendó, y dentro de esta campaña para la primera vuelta yo estuve trabajando arduamente por el tema de la ley de educación, por una ley que ahora sale desproporcionadamente el ministro de Finanzas cuando él trabajó en la Comisión de Educación, trabajó el Ministerio de Educación, trabajó el IES, y todos trabajaron y la propuesta fue consensuada. Ahora sale a decir que la ley estaría en peligro porque no hay financiamiento. Eso ya no le toca decir a él, eso le toca a otro gobierno. Mientras unos estaban en campaña, yo estaba trabajando durísimo para aprobar la ley de educación y darle al magisterio como un regalo una ley tan importante. Luego, mire, en la segunda vuelta, yo he estado trabajando, no he ido un solo día de campaña, pero he estado trabajando tanto en esta propuesta, insertando nuevas aportaciones a la ley de tránsito, consensuando, buscando, inclusive presenté un cambio del orden del día antes de la segunda vuelta para exigirle al presidente de la Asamblea que ponga ya el debate, la continuación de la sesión 674, que hace 9 meses está suspendida, y que allí se trataba ya la ley de tránsito. Lo presioné a través de este proyecto de cambio del orden del día, y ellos allí, el presidente salió a decir en esa sesión que el 13 de abril en consenso se ha acordado aprobar la ley de tránsito definitivamente. No lo pusieron el 13 de abril, estamos 26, sin embargo yo he venido insistiendo, y el día de mañana ya está la convocatoria a las 15 horas para aprobar definitivamente en la continuación de la sesión 674. Ahí hay temas importantes, ingeniero, y yo quiero decirle con toda franqueza que la Comisión de Tránsito del Ecuador nunca pudo darnos el informe que le pedimos nosotros los comisionados sobre la viabilidad, por qué aplicaron, de qué manera técnica jurídica implementaron la licencia por puntos en el país, que es un modelo español, ¿verdad? Y que esta ley o este sistema de puntos no ha servido para bajar la accidentabilidad, más bien sigue creciendo la accidentabilidad, no ha servido para mejorar la práctica de los conductores. Entonces yo he tomado una decisión en consenso con muchos compañeros de introducir la eliminación de la licencia por puntos en el país, porque esto más bien lo que ha hecho es perjudicar a los bolsillos de los conductores, de los ciudadanos, y enriquecer los bolsillos de otras personas que hacen el control en el país. En todo caso, le quiero comentar a usted y a los ciudadanos que esto está consensuado. Hemos consensuado el día jueves pasado, se reunieron los bloques en la Asamblea Nacional, nos invitaron a la reunión, a mi persona, que soy el proponente de estos temas, y se quedó en que vamos a apoyar la eliminación de los puntos en la licencia de conducir, porque no podemos tener en el país estos desatinos de que a los conductores se les sanciona hasta 3 veces, y vamos a adecuar la normativa
usted sabe que me dirán, y los conductores que conducen borrachos que matan, el Código Integral Penal es clarísimo, ¿no es cierto? Allí está penado los delitos, entonces no tenemos por qué poner en otra ley conexa que no es de la materia. En todo caso, ahí el tema de las plataformas, también soy el ponente el día de mañana, Dios mediante, me dieron la ponencia de que exponga estos temas al país, de que las plataformas digitales única y exclusivamente operarán con autorización de la agencia a través de las operadoras legalmente constituidas y que tengan un permiso de operaciones. No puede seguir así el país, caotizado. Todo el mundo se compra un carro y se siente con el derecho a trabajar y a ir a hacer transporte comercial. Para eso es la ley y hay que organizarse. Si hay que trabajar, hay que estar organizados. En todo caso, pues hay temas importantísimos en esta ley que el día de mañana nosotros, Dios mediante, lo estaremos aprobando ya para beneficio. Pero ustedes el meollo del asunto y lo que ha generado más polémica en el sector, el asunto del modelo de puntos, de descuento de puntos por contravenciones y sanciones hasta que les llegan a quitar el permiso de conducir. Eso se va abajo, ese modelo se va abajo. Eso es lo que usted ha planteado y nos dice que ya hay consenso como alternativa para que haya control. ¿Cuál es la alternativa, Freddy? Mire, la alternativa, si usted analiza, y hemos hecho los análisis en la comisión, con la policía, con la Comisión de Tránsito del Ecuador, allí ha participado el Ministerio de Gobierno, todos los sectores, absolutamente todos, de la sociedad civil, los representantes del transporte en todas las modalidades, y el análisis que hacíamos era que cuando teníamos la modalidad anterior de la licencia había menos accidentes que ahora. Por lo tanto, no ha sido la solución este tema. Como le dije, que sí ha servido para la coima, para la extorsión, en muchos casos. ¿Y cuál sería la alternativa? La alternativa es ir a una normativa que sí tenga sanciones, sí, económicas, ¿no es cierto? Y en el caso, como le dije, de delitos, también está el Código Integral Penal y que estará regulado acá también en ese tema. Pero ¿cuál es la alternativa? Es decir, no sería... ingeniero, nosotros le hemos apuntado al sistema educativo. Esa es la alternativa para cambiar la historia en la que vivimos, pues con más garrote, con más palo, yo creo que no se corrigen las cosas, y está comprobado que la educación será el detonante para corregir esto. Nosotros estamos poniendo en el artículo 4 de esta reforma una materia obligatoria, igual que la matemática, que las ciencias naturales, de aprobación obligatoria desde el primer año de educación básica hasta el tercero de bachillerato, que es la materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. En todo caso, eso será lo que venga a corregir este problema de malas prácticas, este problema de falta de conciencia, este problema que es hasta un problema cultural en los ciudadanos que conducimos. Y yo creo que porque nos quitan los puntos no es que nosotros nos cuidamos, no es así. Mire, yo creo que es la conciencia de cada uno, lo cultural que usted tiene. Usted ya su forma de conducir es así, no le va a cambiar, como le dije, el garrote y el palo, ¿no es cierto? Sino yo creo que hay que ir por los más pequeños. Pero, que esta generación vaya cambiando y vayamos corrigiendo estos problemas que hemos tenido en el país. Todos sabemos que tiene que haber educación tanto del peatón, del ciudadano, más para el sector de los ciudadanas que escogen la profesión de transportistas o de choferes. Entonces allí se hace una diferencia, y ya la ley considera eso. Para sacar la licencia, el chofer tiene que adquirir su licencia con un sistema de estudios mucho más perfeccionado, porque obviamente, si bien es cierto, los exámenes, es decir, ahora hay más accidentes, bueno, las carreteras a veces tienen problemas,
los vehículos no son controlados, igual tienen problemas. El peatón, como usted dice, también no es que tiene un buen comportamiento. También las cooperativas no prevén la alternabilidad de los choferes. A veces hay choferes que trabajan las 24 horas del día. Es decir, por múltiples razones se producen los accidentes. Crece también la población. Las vías no son lo suficientemente señalizadas. En eso no hay suficiente presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, cada vez están más deterioradas. Es decir, hay una gran cantidad de causas para que haya más accidentes. Lo que sí es cierto es de que como que el control no funciona, como que también las licencias o el control para que se dé una licencia profesional. Pues sabemos que hay muchos ciudadanos que casi no saben manejar y tienen licencias profesionales. Es decir, todo ese andamiaje de esa problemática que debe intervenir toda la sociedad. ¿Cómo en esta ley, cómo mejorar la ley? Porque si le quitamos un asunto de autocontrol, yo no digo que no se cambie la tabla de sanciones, pero esto de quitar de una toda la tabla de puntos, claro, van a sentir sin un dogal los choferes y estarán contentos, pero el problema sigue latente y está allí, que los accidentes se van a seguir dando. ¿Qué le debe reemplazar entonces? Por eso yo le decía, ¿qué alternativa? Usted dice la educación, pero ¿cómo encamina la ley esa alternativa de la educación? Usted dice que habría una asignatura, ¿eso es para todas las escuelas, colegios o para los profesionales del volante? Bueno, primero en el tema educativo es para las responsabilidades del peatón. De primero de básica hasta tercero de bachillerato, para cambiar esta historia por un lado. Por otro lado, el tema que usted decía para sacar una licencia, ahora las escuelas, tanto de los sindicatos, sí, como las universidades, las escuelas politécnicas que están autorizadas para capacitar a conductores, van a entrar a un proceso de evaluación por el CASES. Es el CASES el que va a evaluar a todas las escuelas, van a adecuar sus mallas curriculares, inclusive en las mallas curriculares esta ley prevé que se ponga también otros temas como valores, como ética, como moral, ¿no es cierto? Para que el conductor que vaya a ser conductor cambie, y también se aumenta las horas de capacitación en el tema de los choferes no profesionales, que estadísticamente son los que más cometen accidentes. Usted decía, obtienen la licencia, y no solo los no profesionales, sin saber conducir. ¿Qué se mejora en esto? Se aumenta las horas, al doble de horas, y de esa cantidad de horas, tanto para la profesional como la no profesional, es el 40% mínimo para la práctica, ¿no es cierto? Para que tengan buenas prácticas de conducir. La teoría es buena, pero también es buena combinarle con la práctica. Entonces, de los 6 meses que dice la ley para obtener la licencia profesional tipo C, usted tiene que hacer el 40% de esos 6 meses tienen que ser prácticos. Y además, mire, se le da la posibilidad a los municipios, también se le encarga una tarea importantísima de que sean los municipios también, a través de sus competencias, de que hagan jornadas de capacitación al año. Se le pone 2, 3 jornadas de capacitación al año a los conductores, jornadas de sensibilización a los peatones. Esta ley también tiene un capítulo para los peatones, un capítulo para los ciclistas, para los biciusuarios, un capítulo para los motociclistas, que no tenía la otra ley. Entonces está totalmente ordenada esta ley, mejora sin duda alguna las prácticas, y yo creo que será una de las reformas más importantes, como lo han calificado algunos técnicos, algunos analistas, inclusive de Latinoamérica. Bien, esperemos, sí, como le decía, toda la sociedad, todas las instituciones, todos los gobiernos
están llamados a implementar el asunto de las disposiciones de una ley de tránsito que tienen que estar concatenadas con los proyectos de movilidad también en los centros urbanos y en todo el país. Si los municipios tienen bastante que hacer con la señalética, con las calles, con las paradas de buses, con la diferenciación de transporte pesado en las calles, también para el transporte urbano, para los automóviles, para las motos, para las bicicletas. Es decir, también todas las ciudades tienen que tener esas tareas, las de en tiempos perentorios, incluso modificar la circulación también en las calles, en los centros urbanos, Freddy. Hay tareas que les da la ley. Hay muchas tareas, como usted dice, ingeniero, que tiene cada uno de los actores de acuerdo a sus competencias. Los municipios tienen obligatoriamente que establecer ciclovías. Mire, la vía Quito es una vía tan peligrosa. Los ciclistas o las personas que caminan tienen que hacerlo por el monte, ¿no es cierto? En todo caso ya es... Claro, porque en la vía no les dejaron una banda para que circulen ni siquiera peatones, Freddy. No hay vereda, aunque el proyecto era con veredas, con ciclovía. No sé qué pasó con esa plata, pero realmente aquí se les da competencias. Inclusive tienen que haber estacionamiento para biciusuarios en las instituciones públicas, en los espacios públicos. Y aquí esta ley le da tareas a cada uno de nosotros. Y también importante que hay la corresponsabilidad del peatón, del usuario. Y yo creo que eso es fundamental. Pero las autoridades deben dar... No solamente al conductor hay que sancionarle, sino también al peatón, a las otras personas. Tienen que ser copartícipes de las buenas prácticas en el país, porque ahora lo que se hace es sancionar a los conductores y sancionar, pero ¿qué pasa cuando usted como propietario tiene su animal que se cruza y causa un accidente, ¿no es cierto? No pasa nada, el peatón que no se pone, o el usuario del taxi que no se pone el cinturón, ¿a quién le multan ahora? O si no hay señalética, lo que suele pasar, no hay señalética en las esquinas, ¿no? Ahora los municipios que tienen que poner la señalética muchas veces se olvidan de poner para ver cuál vía es principal, cuál es secundaria. Todo funciona todavía caóticamente. Ojalá con el proyecto Freddy eduque, como usted dice, las autoridades que hacen las calles, que hacen las vías de circunvalación. Aquí en Nueva Loja mismo se está haciendo nuevas vías de circunvalación. Ojalá esas vías de circunvalación tenga lo que usted dice, paradas de buses, paradas para que incluso los carros que se dañan puedan irse a la vera del camino. Haya veredas. Aquí se han hecho calles importantísimas para que circulen tanqueros con petróleo, pero se olvidaron de que también hay peatones, no hicieron las aceras. Cosas de esas, Freddy. Hay vías muy importantes como la Quito, que no tiene aceras, vea usted. Entonces a la gente cuando viene un carro la botan al monte, cuando el peatón debe tener todas las consideraciones. Es una ley muy importante, le vamos a hacer seguimiento. Pues nosotros le hemos visto a usted que le ha hecho seguimiento y le ha aportado esta ley. Le felicitamos si es que lo hacen ponente mañana de puntos importantes, va a trascender. Pero usted cree de que en este periodo puede ir ya al Ejecutivo aprobado el proyecto. Mire, el gobierno por ley tiene 30 días para poner el veto, pero si el gobierno quisiera, lo puede hacer en una semana, en 5 días, ¿no es cierto? Eso ya es potestad del gobierno, pero nuestra tarea y nuestra responsabilidad, como yo le dije al presidente de la Asamblea, es no dejar un trabajo que nos ha costado más de 2 años, recursos, nos ha costado tiempo, y no puede quedar botado en el tacho de la basura, y de pronto dejar una responsabilidad que es nuestra y que es la oportunidad histórica de esta Asamblea de corregir tantos inconvenientes que ha habido y que existen en la ley actual, y que por lo tanto esta ley absolutamente ha pensado en todo y en todos. Es factible. Nosotros, Dios mediante, el día de mañana estaremos aprobando la ley, y si el gobierno tiene esa voluntad, pues
lo sancionará o si considera, como lo hizo con la ley de educación, que todo está bien, lo enviará directamente al registro oficial. Y caso contrario, pues el gobierno que viene, que se posesionará, será el que se inaugure poniendo el veto, si es que este gobierno no lo hace, poniendo el veto a esta ley de tránsito. Claro, porque sí, pero sí lo aprueba el Congreso, la Asamblea. O sea, usted tiene la seguridad que la Asamblea lo va a dejar aprobado. Sí, nosotros el día de mañana creemos que estaremos votando, y si no, máximo el miércoles o el jueves, yo creo, si es que hubieran algunas cosas que acoger rápidamente por la comisión, adecuar los textos, yo creo que, pero el compromiso es en esta semana que estamos transcurriendo, aprobar la ley. Ese es el consenso en la última reunión de las diferentes bancadas, y como le dije, para aprobar estos temas que yo estoy proponiendo y otros temas más que son polémicos y que de pronto el tiempo no nos da para explicar uno por uno a detalle. Licenciado, pasemos rapidito a que simplemente nos informe cómo quedó el asunto de la comparecencia del ministro de Recursos Naturales o de Energía y Minas, creo que es ahora que se llama, el ministro Ortiz, sobre el tema del gas. Ingeniero, a las 9 justamente tenemos la sesión de la comisión, nos falta unos 5 minutitos, pero quiero decirle que el proceso de completar la información y el pedido del juicio de la comisión se está trabajando. Entendemos, le hemos dado plazo al equipo que hasta el día viernes podamos nosotros ya tener y presentar al CAL este pedido. Estuvo en la comparecencia finalmente Alex Hurtado, estuvo Julia Landazuri, y nos han entregado la información supuestamente de todos los proyectos que se ejecutan en cada una de las provincias, en cada una de las parroquias. Es un poquito largo desglosarle, tengo aquí la información, yo le voy a pasar a usted al correo para que usted lo pueda analizar, pero de lo que se ve ahí, de la información que nos entregan, es prácticamente que les están dando recursos a los gobiernos descentralizados, prácticamente para que cumplan sus competencias, para proyectos de agua potable, para proyectos de alcantarillado. Son unos poquísimos proyectos en los que manda prácticamente la ley y cómo se debe utilizar el fondo. Y lo de fondo, también están promoviendo la inequidad en la Amazonía. Sucumbíos se le deja muy atrás. Yo tengo una síntesis, un resumen cortísimo de cómo a Sucumbíos se le está perjudicando. Sucumbíos tiene el 25% de la población, el 25% de la población amazónica, y apenas le están dando el 11%. El 11%. Sí, a nosotros, mire, por ley a nosotros nos corresponde mucho más que todas las provincias amazónicas, por ley, eso está normado, está regulado, pero lamentablemente vemos que, como usted dice, que está caminando hasta en la Amazonía, se sigue utilizando la plata, se sigue feriando prácticamente la plata. Por eso hemos pedido también a la Contraloría que ingrese inmediatamente hacer las auditorías, como dice la ley. La ley dice que cada año deben hacer el control, la Contraloría, ¿no es cierto? Sí, le hemos pedido resultados a la Contraloría. También estuvo acá el Contralor antes de que esté preso. Lamentablemente, mire, eso es lo que tenemos en el país, pero que se están haciendo las auditorías a estos fondos de la región amazónica, pero que de los proyectos que se están ejecutando, como le digo, realmente lo que se está haciendo es darle plata, más plata a los gobiernos descentralizados de los 3 niveles para que cumplan sus competencias, y ese no es el objetivo ni de la ley ni del fondo común. Por lo tanto, pues yo creo que los asambleístas del siguiente periodo también tienen una tarea importante de fiscalizar el buen uso de estos recursos. Nosotros lo estamos haciendo hasta el día que nos toca estar en la Asamblea Nacional. Ellos tienen esa tarea importante, pero lo de ustedes es fundamental. Lo que usted está haciendo es fundamental, que quede ese inicio, que quede la denuncia, que quede el proceso encaminado, que se den los motivos, la justificación. Ojalá pase del CAL para que el juicio político sea formalmente ya instalado. Sí, ingeniero, mire, en este caso queda, como usted dice, la denuncia, queda el pedido, y también queda el pedido a la Contraloría General del Estado, ¿no es cierto?, para que cumpla lo que dice la ley. Le llamamos a comparecer al Contralor
él explicó que se están haciendo las auditorías tal como dice la ley, nos quedó a entregar los resultados, pero ya él adelantó en sus expresiones que sí se está mal utilizando los recursos y no se está utilizando de acuerdo a la ley, por lo tanto que ahí va a haber sanciones. Eso es lo que nos había adelantado en su comparecencia. Pero en todo caso, nosotros hemos hecho un trabajo, queda un trabajo, y si quisiera pedirle a usted, como le he pedido a otros medios, luego de terminar el periodo podremos evaluar los planes de trabajo de cada uno de los asambleístas para ver hasta dónde hemos cumplido cada quien con nuestra tarea que nos encomendó el ciudadano a través de su voto. Y yo creo, y le digo, le anticipo, yo he cumplido más de lo que se escribió en un plan de trabajo. Bien, Freddy, le agradecemos. Y antes de que termine las funciones, hay tareas importantes como esto que se quedó ahora. Quería conversar también con usted el tema del seguimiento que le está haciendo al precio del gas, la caótica forma, el riesgo que se ve aquí en Sucumbíos para los próximos meses, la provisión de gas, por los incrementos, por los abusos, por el descontrol, por esto de la flotación del precio de los combustibles, que va a haber permanente amenaza. De eso queremos averiguarle, pero va a haber una próxima oportunidad. Antes de que usted salga, queremos hacer seguimiento todavía el tema de la ley mismo de tránsito, como ha quedado, la agenda que se vaya a ventilar en la Asamblea Nacional. Ahora se nos acabó el tiempo. Hay un tema que, sí, que quisiéramos hablarle en otro momento, ingeniero, que nadie ha dicho nada, es el tema de la reforma que hicimos al Código Monetario Interno, que usted debe saber que ya se aprobó en la Asamblea. Así es. Y que sobre la retención del IVA, que ahora los municipios, los consejos, las universidades, las escuelas politécnicas le están mendigando al gobierno sus propios recursos de la retención del IVA, y que esta reforma prácticamente permite que cada quien haga la retención, sea agente de retención y tenga la plata fresca, ¿no es cierto?, para invertir. Eso está para la aprobación del Ejecutivo, está para la aprobación del Ejecutivo, ¿no? Está para el veto, ¿no? Pero yo creo que ahí no va a haber problema porque no hay ningún vicio de inconstitucionalidad, y con esto más bien lo que se hace es reafirmar los procesos de descentralización y de desconcentración que la Constitución manda. Totalmente de acuerdo, que el gobierno central o el SRI no puede retenerse eternamente y no devuelve el IVA a los gobiernos autónomos descentralizados. Muchas gracias, Freddy. Conversaremos de esos temas en una próxima oportunidad.